Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Juana Naya. Bienvenida al capítulo número 131 del podcast Neuroconciencia de la Fundación AISE. Estamos ya casi prácticamente en Navidad. Nos queda una semanilla para Nochebuena. Hoy es miércoles y tengo que pediros disculpas porque en teoría teníamos programado un directo en YouTube, que de hecho estaba ya el directo rodando, en plan cuenta atrás, pero una de nuestras invitadas pues ha sido imposible, de todos los imposibles, que le diera la vuelta a la cámara. O sea, lo de cambiar la cámara frontal por la posterior del móvil no hemos conseguido que se hiciera. Entonces, pues al final hemos decidido venirnos a Zoom y ya está. Y dejaremos la grabación puesta en nuestro canal de YouTube tranquilamente. Dejaremos el audio, como siempre, en todas las plataformas de podcasting. Pero por ahora tendremos que hacerlo desde aquí, de Zoom. Bueno, en primer lugar, como siempre, daros las gracias por acompañarnos esta tarde. Además, yo estoy muy bien acompañado por unos invitados espectaculares. Y hoy iremos informando poco a poco de las cosillas que tenemos preparadas con la Fundación, que para el año 2025 hay bastantes cosas que son interesantes. Así que, bueno, no voy a entretenerme mucho en la parte de publicidad, que, bueno, ya sabéis que me gusta mucho darle la bola, aparte de que os hagáis mecenas de la Fundación y que nos sigáis mucho porque nos hace mucha ilusión. Bueno, pues esta tarde toca hablar de la reunión de la Sociedad Española de Neurología de este año, de 2024, que tuvo lugar en Valencia en noviembre, hace un mes prácticamente. Bueno, y en la que estuvimos representantes de la Fundación AISE y coincidimos allí con muchos colegas muy guays que nos encontramos todos los años y la verdad que siempre lo pasamos muy bien. Así que el planteamiento de esta tarde básicamente va a ser hablar un poco de esta, creo que es ya 76 o una cosa así, reunión de la Sociedad Española de Neurología, que además ha estado marcada mucho por la tragedia de la Dana, ¿no?, que ocurrió pocas semanas antes y que estuvo ahí un poco, que no sabíamos si al final se iba a celebrar en Valencia o no. Al final se hizo presencial y bueno, y estuvimos allí y la verdad que pudimos disfrutar algunas ponencias y algunas actividades que fueron muy chulas. Así que bueno, paso a presentar a mis invitados de esta tarde, sin más lío. Vamos a empezar por el más joven. ¿Qué tal, Ale Utrera, fisioterapeuta de la Fundación AISE, del centro de Úbeda? ¿Cómo está? Pues aquí estoy muy bien, la verdad que con muchas ganas de charlar con vosotros, de reunirnos esta tardecilla para hablar de pues, un evento que fue muy chulo, la verdad que yo me lo pasé muy bien, fue mi primera vez y pues con muchas Eso ganas. es, tú fue la primera vez, ¿no?, que estuviste en la Sí, SEN. Ahora hablaremos. Bueno, dame un titular. ¿Qué te pareció así en plan rápido? eh, como titular yo diría fue un poco abrumador al principio, la verdad, como tantas ponencias, tantos eventos sucediendo simultáneamente, un Sí. poco en diferente en tiempo, espacio, o sea, la verdad que abrumador, pero muy guay, con muchas ganas de repetir y de ya seguir Es, viendo nue- un poquito. es nuestro ocio anual, como te digo, ¿no? O sea que al final estamos siempre allí. Bueno, muy bien. Pues en segundo lugar vamos a presentar a la otra invitada de la casa, la cual nos ha traído a Zoom y que es experta en nuevas tecnologías, Inmaculada Vico, neuroterapeuta ocupacional, residente Hola, en buenas Úbeda. noches. ¿Qué tal? Hombre, yo que ya tú lo manejo y todo lo demás todavía. No, para la próxima veremos a ver qué hacemos. Lo mismo, cambiar de ordenador también es una opción. Puede ser, Eh, sí, los ordenadores a partir de los 14, 15 años de uso ya como que bajan un poco de empiezan rendimiento. a quedarse un poco anticuados, pero Sí. bueno, te da de sí. Ya está, yo, bueno, encantada de hablar de la SEM. Para mí, bueno, ya este año fue un poco la SEM de fricada y ver gente, básicamente, ¿no? Claro, Estuvimos no ahí. te ha tocado estar en la mesa ni nada de eso. Entonces, Este año pues, me he corrido ahí el bulto, es verdad que sí que en la mesa de neuroterapia ocupacional, que ahora hablaremos un poquillo de la temática y demás, que estaba yo moderando, pero bueno, de la otra, pues a mis compañeros de la junta, y entonces pues yo aproveché pues para ver otras cosas que otro año no me ha dado tiempo pues por estar ahí metida, ¿no? En comunicaciones, en post, todo ese tipo de cosas.
Así que hace un poco de eso, de cosas raras, unas más que otras, cosas chulas y bueno, también de descubrir que ahora hablaremos algunas de los grupos como ese de Neurofarma, que lo descubrimos ahí de soslayo y al Sí, sí, final sí. no enganchó, no enganchó. Así Todos los que años, igual, yo creo que muchas cosas. todos los años hay algún descubrimiento de estos que ves Ahí la está. pena, que dices, bien, bien, esto ha valido la pena por esto. Bueno, y vamos a detenernos un poquito más en nuestro invitado nuevo de esta tarde, que es Guillem, que bueno, que Guillem lo seguimos mucho, es verdad que tenemos una relación con él, lo vemos en la SEN todos los años, de hecho, es un colega de la SEN, ¿no? Yo tengo constancia de que escucha el podcast, pero es la primera vez que interviene en directo, así que Guillem, preséntate, cuéntanos quién eres, qué haces y ya está, y lo que tú quieras. Antes de nada, 131 ya son bastantes programas, ¿eh? Así que Sí, buena. sí, Bueno, 131, como para todavía no atinar al directo de YouTube a la primera, la verdad que está bien. bueno. Hay cosas que el aprendizaje le cuesta. Sí, sí. Hay que decir que se empezó por Clubhouse, luego no sé, o sea, que Sí. es que hemos ya explorado muchas cosas. Hemos Entonces, pasado por bueno, Clubhouse, hemos pasado por Twitter, hemos pasado por por Twitch, Twitch, hemos pasado por los directos de Facebook, hemos pasado, o sea, es que es un podcast que va con las nuevas tecnologías y al final acabamos en Zoom. Eh, que fue- así es. Bueno, Guillem, cuéntanos un poquito, anda, para que la gente te conozca y que vengas muchas más veces. Así que venga, cuéntanos quién eres. Hay nada, como dices, he escuchado el podcast, pero aún no había podido participar en directo. Y como la Rasen del año que viene se viene para aquí, para Andalucía, pues yo también he decidido que ya estaba bien y me acabo de venir para aquí, para Andalucía, para las tierras de Alejandro. Y nada, este año seré parte de la Junta, así que interesado en todo lo que saquemos de la SEN, de la RASEN y la verdad que con muchas ganas porque como ha dicho Alejandro, a veces y cuando es tu primera vez o estás ahí, siempre es abrumador la cantidad de gente que hay que no estamos acostumbrados desde, pues, desde la fisioterapia o terapia ocupacional a ver esa magnitud de congreso y después lo que estabais comentando Inma y tú, que siempre hay cosas nuevas, siempre hay cosas muy chulas que descubrir, siempre hay alguna mesa que no sabías que existía, Tía. una Sí, sí. pasada. Guay. De recordarle a la gente que tenemos el capítulo de la Rasen 23 el año pasado, que estuvieron Selma e Inés por aquí, ¿vale? Por si no lo han escuchado, pues que le echen un vistazo, sobre todo porque ahí se cuenta mucho, se habla mucho sobre la sección de neurofisioterapia, ¿no? Pues el cómo adherirse, por las cosas que se hacen. Entonces, aprovecho un poquillo para eso, por si alguien nos escucha y no tiene idea, ¿no? Porque ha dado con este capítulo porque es más nuevo y no sabe muy bien de qué va esto de la Sociedad Española de Neurología o de la sección de neurofisioterapia o de neuroterapia ocupacional, pues tenemos un capítulo ahí el año pasado más o menos por estas fechas, tanto de fisio como de terapia como de neuropsico, hablando cada uno de sus secciones. Así que yo encantado de teneros por aquí. Vamos a empezar, si os parece, como hacer un repasillo de, bueno, pues vamos a barrer para lo nuestro, ¿no? Ya que estamos nosotros aquí, vamos a barrer para las secciones de neurofisioterapia y de neuroterapia ocupacional. Y venga, ya que no ha habido todavía capítulo en esta quinta temporada específico de neuroterapia, si quieres, Isma, cuéntanos un poquillo. Tú que estuviste en la mesa, ¿qué te gustó? Yo estuve en la reunión de la sección de neuroterapia ocupacional y hubo cosas que me encantaron, pero cuéntanos un poco tú cómo lo viviste desde la mesa y qué te pareció en general. Sí, bueno, es verdad que nosotros desde terapia ocupacional, en vez de buscar una línea temática, por así decirlo, ¿no? Porque en fisioterapia sí que hay como una línea más específica, pues lo que solemos plantear son temas que nos interesan o algunos aspectos que están un poco ahí en el aire. Realmente, como yo ahora mismo estoy de coordinadora en funciones, pues también tengo que decir que al final yo meto muchos temas que a mí me gustan, ¿no? Yo como que propongo temas y si la gente los vota, digo, pues les voy a escuchar quien quiero y cositas que me interesan. Yo me lo Entonces, guiso, yo me bueno, lo como, ¿no? Ya está, claro. ¿para qué vamos a decir otra cosa? Hay votación popular, pero bueno, pero con unos temas un poco hay. Entonces, es verdad que, bueno, este año la temática venía de un tema que se quedó el año pasado que no se expuso, porque son 4 temas, que era el tema de sexualidad, daño neurológico en general, que se venía como del año pasado, que se quedó resguardado y no salió. Y luego también salió el tema del uso de TDCS desde, bueno, desde la perspectiva
perspectiva, en principio era como relación con la participación. Sí que es cierto que, bueno, los resultados que se mostraron, pues un poco lo que venimos viendo, ¿no? En TDCS, que como un coayudante puede funcionar, pero que no tiene una repercusión directa en la parte ocupacional o en la participación, ¿no? Que puede mejorar determinados aspectos, pero que eso luego no tiene un correlato con la ocupación o con la terapia ocupacional de forma directa, pero que aún así, pues bueno, con los terapeutas ocupacionales pueden utilizarlo como una herramienta más que puede ser coayudante en el trabajo. Se dio pequeñas pinceladas de trastornos neurológicos funcionales, que yo creo que es un tema que en terapia ocupacional todavía no se había tocado y que en el momento en el que estamos en auge creo que era interesante por lo menos que estuviese ahí. Se ha hecho mucho desde la perspectiva de la propia guía que había sacado la SEN, ¿no? Y la parte de terapia ocupacional que abordaba esa guía. Pero bueno, creo que aunque no se profundizó en cosas más allá de conceptualizar los trastornos neurológicos funcionales, ver un poco pues qué cosas parece que desde las disciplinas de terapia ocupacional pueden funcionar o más o menos en qué ámbito actuarían. Yo creo que es una forma ya de ponerlo ahí un poco presente. Sí, encima de la Y mesa. luego, eso es, ¿no? Que yo creo que tocaba ya. Y luego, pues, el maravilloso Ángel Sánchez Cabeza, porque yo tengo que decir que es maravilloso, porque además es una persona que siempre que lo llama está, para lo que lo llame. Entonces, es verdad que todos los ponentes, pues creo que lo hicieron muy bien, que pusieron muy bien los casos, pero yo pues siempre soy amor por Ángel, entonces siempre está ahí. Y bueno, habló pues de unos nuevos modelos de intervención de terapia ocupacional que se denomina la COP, que es como de cognitivo ocupacional, ¿no? Como hacer una reflexión un poco con estrategias de autoanálisis, de autorreflexión y demás desde la perspectiva de la terapia ocupacional, que bueno, que yo creo que al final, pues en su línea, ¿no? De decir, bueno, esta es una herramienta más, pero al final sigue hablando de terapia ocupacional. Pero bueno, creo que existiendo algo que hace como un intento de aplicación de lo que es los modelos más teóricos, pues me parecía interesante, ¿no? Plantearlo, que es algo también que viene de población, sobre todo infantil, y que ahora se está aplicando y se está empezando a introducir en patología de adultos. Y que, bueno, también es verdad que en el podcast el año pasado, en las dos podcasts que hicimos de participación, ya se hablaba como una herramienta que se estaba utilizando con ese enfoque más relacionado con la comunitaria, la participación y demás. Entonces, bueno, pues yo creo era un tema que me parecía interesante y que además, como ya lo habíamos mencionado un par de veces en el podcast, pues creo que podían sacarse cosillas interesantes. Así que bueno, tampoco descarto que enganchen gentecilla y que sigamos haciendo alguna cosa de esas. Por lo que digo, porque al final el podcast también es como la SEN, que Sí. vamos a hablar de cosas que me apetecen A nuestro leer gusto. y aprender a mí. Y ya el que quiera que nos escuche, el que no, pues sabemos lo que vendemos, como yo digo, pero bueno, al final siempre vendemos Sí. cosas que son gratis y que están ahí publicadas y yo creo que es llevarlo un poco a la clínica. Entonces, bueno, creo que fue como muy variada la parte de terapia ocupacional, con pinceladas de muchas cosas, de aspectos de la disciplina un poco más globales, pero que bueno, a mí me gustó, no viene porque yo eligiese los temas, pero que me pareció interesante, ¿no? Que por lo menos estaba ahí, el concepto de la terapia ocupacional estaba presente. No sé vosotros desde fuera, desde la perspectiva de Bueno, ahora lo profesionales de comentamos, otras disciplinas. sí, ahora lo comentamos un poquillo si queréis. Vamos a dejar, si quieres, que Guillén nos cuente la parte de fisioterapia, ¿vale? El resumencillo así, como tú, de qué ha ido y qué le ha parecido, ¿no? Porque además él lleva ya algunos añetes. Y ahora ya, si queréis, nos ponemos un poco a entresacar las cosillas, ¿no? Lo que nos ha gustado. Cuéntanos, Guillén, ¿qué tal la sección de neurofisioterapia? Porque yo este año he estado poco, ¿eh? Yo este año tengo que reconocer que en neurofisioterapia he estado poquillo. He estado mucho por ahí, como dice Isma, de paseante, descubriendo nuevos territorios. Cuéntanos un poquillo qué te ha parecido. Ha habido cosas interesantes, pero en eso que dice Inma, yo creo que es una de las grandes virtudes que tiene la SEM, esa visión más democrática y que eliges el tema un poco. Bueno, en Fisio tenemos a Inés que apunta las temáticas, pero que está muy guay que al final puedes elegir un poco a dedo qué es lo que te parece y creo que es una de las grandes virtudes de lo que es la SEN. Y este año, pues la verdad es que ha habido un poco de lío a nivel organizativo de qué iba dónde en la SEN.
ha habido bastantes actividades de lo que es fisioterapia, aunque los casos clínicos hubo un problema que teníamos con con neuroterapia ocupacional, pero se mezclaron con las comunicaciones orales. Bueno, ahí hubo un poco de jaleo. Este tipo de cosas en las organizaciones son terribles porque, a ver, porque es mucho. Yo lo que no sé es cómo sale adelante una reunión así todos los años. Te lo digo sinceramente, ¿eh? Porque no lo sé cómo lo hacen, la magia que hace la SEM, porque tiene que ser una locura. O sea, que la organización es una locura. Pero desde el punto de vista de contenido, cuéntanos un poquillo de qué ha ido la reunión este año o quién hay, qué te ha llamado la atención. Este año hemos tenido como dos temas o dos partes de curso, una más improvisada y otra más clara. La parte más improvisada, o que salió así, es la parte de la propia sección que se hizo de neurocríticos. Y la verdad es que estuvo muy bien porque se vio un paciente neurocrítico desde muchas perspectivas, desde intensivista, nutricionista, fisio de neuro y fisio de respi. Y después también tuvimos un curso que iba más de temas vestibulares, que eso está también guay, que también lo organiza la parte de neurofisio, y la verdad es que quedó bastante bien con médicos deportivos, con neurólogo deportivo. Estuvo interesante. Qué guay. La verdad que sí. La parte de crítico es verdad que es una parte que, bueno, que al final está más restringida porque al final tienes que estar en una UCI, ¿no? Para verlo, principalmente. Pero que es muy interesante porque al final es una fase que, joder, que es que de verdad es vital para luego la saliencia de lo que se puede hacer más tarde, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho. Yo de fisio vi la de Respi, que me encantó, que es verdad, fue aquello un espectáculo maravilloso, con Majo, creo que fue, ¿no? Sí. Majo. Y Majo, y la verdad que espectacular, espectacular. O sea, un dominio humano, profesional, instrumental y de todo. Y una perspectiva, me impresionó mucho Majo, porque fue de verdad, además en un tema en el que yo no tengo ni idea ni sabría nada. Y me pareció muy explicativa y sobre todo el enfoque me gustó mucho, un enfoque muy humano, muy centrado, muy práctico, muy realista, ¿no? Entonces, por ejemplo, Respi, la verdad que me pareció una pasada. Así que es verdad que muy chulo que nos dediquemos a estos puntillos, ¿no? Así que si os parece, vamos a comentar así. Dentro de neuroterapia y de neurofisio, pues elegís cada uno una, si tuvierais que elegir, es decir, mira, pues esta me marcó muchísimo o me pareció muy guay y las comentamos los demás, tanto los que estuvimos como los que no estuvimos. Venga, Inma, si quieres empieza tú. Yo sé a quién va a elegir porque lo has dicho ya. O sea, a tu amor. Evidente, ¿no? Evidente. Hombre, también, también es un poco lo que os decía, ¿no? Era un tema que yo quería tratar un poquito más en profundidad porque ya había escuchado pinceladas y demás. Y bueno, creo que la forma que tiene Ángel, ¿no? De hacer las cosas fáciles y de poner las cosas bastante claras, pues bueno, es muy didáctico y es cierto, ¿no? Yo siempre que conozco a gente que es la primera vez que lo escucha, sale de la charla siempre como diciendo, oye, qué bien, ¿no? Qué guay, que... Entonces, Ángel Sánchez Cabeza, bueno, estamos hablando del doctor Sánchez Cabeza, por supuesto. Ángel es como aquí nuestro colega, ¿no? Pero en fin, primo hermano, sí. el doctor Ángel Sánchez Cabeza, que creo que está en la Reina Juan Carlos, ¿no? Inma, ¿o por dónde anda ahora? Es que Ángel no sé por dónde andará. Está bueno, en el hospital de Alarcón y luego da, pues ya no sé. En alguna universidad estará, seguro. Sí, No ya sé, no sé, pero sí. por ahí estará, en alguna universidad. Luego ya que nos lo pongan en los comentarios, porque es que da igual. Ángel tiene la capacidad de enamorar a la gente por la terapia ocupacional. Y es verdad, ¿no? Que yo creo que es una de sus características más importantes, que cuando alguien que no tiene mucha idea a lo mejor de lo que es la terapia ocupacional neurológica o la terapia ocupacional simplemente, ¿no? Escucha a Ángel y es como que dice, qué bonita es esta profesión, ¿no? Y eso yo creo que es un punto muy a su favor. Y a mí Ángel, pues ya te digo, es de esas personas que cuando terminó la ponencia me acerqué no sé cuánto, no voy a decir lo que le dije porque creo que nos desmonetizan el podcast, ¿no? En YouTube, pero una expresión muy de mi pueblo y es que básicamente estaba de acuerdo con él en todo. Es decir, es raro encontrar una ponencia en la que lo que durara, hablando de terapia ocupacional, yo suscribo cada frase que dijo. O sea, con un manejo además espectacular, tanto de la evidencia científica
como de la base de paradigma, o sea, va saltando de unos cimientos fortísimos, ¿no? En el propio paradigma de la disciplina, que parece como lo básico, lo de que lleva toda la vida, pero que muchas veces se nos olvida, y a partir de esos cimientos tan sólidos, como que va construyendo y va combinando lo antiguo con lo nuevo, dando mucha opinión, pero además una opinión muy bien fundamentada, hablando de ciencia, pero a la vez planteando lo que él, o sea, ¿Opina? y sí, o sea, un paquete completo. O sea, lo que es un orador hablando ya está. O sea, es lo que tú le puedes pedir a una persona que está exponiendo un tema, que es, te cuento mi experiencia, lo que opino, lo que sé, critico lo que no me parece bien porque tengo motivos para criticarlo, porque... Entonces, claro, a mí me parece precioso. Y el enfoque al final es lo que él decía, que ahora es, pues, co-op o lo que sea, ¿no? O co-ot, pero que no deja de ser terapia ocupacional Claro. toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que le han cambiado un poco el nombre. Yo quería preguntarte sobre todo, y no sé si, bueno, Alex creo que también estuvo y ahora que nos comente, pero es muy llamativo como la lanza que rompe siempre Ángel en relación como a colocar la tarea no como proceso en el sentido de como el medio, sino como el fin, ¿no? De la intervención del terapeuta ocupacional y cómo la identidad del terapeuta ocupacional debería ir en ese sentido, ¿no? Es decir, vale, los demás podéis usar la ocupación como medio hacia, ¿no? Pues un fisio puede utilizar la ocupación para mejorar la capacidad motora, un neuropsicólogo pues puede utilizar la ocupación para evaluar o para tratar la cognición, ¿no? Pero como que los demás terapeutas tenemos el fin no es la ocupación y sin embargo Ángel como que marcaba mucho y a mí eso me parece muy bonito el tema de, no, para un terapeuta ocupacional la ocupación es el fin, no es un medio para llegar, no es un medio para llegar a ningún sitio, a mover mejor la mano o tener más memoria o no sé cuánto, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención cómo todavía en el año 2024 estamos sorprendiéndonos porque se defienda eso, ¿no? Entonces, no sé, Ale, Isma o Guillén, un poco, ¿qué opináis sobre este tema? O sea, sobre el tema de ese miedo que hay al intrusismo, a todas las tonterías que hay dentro del mundo de la neuro muchas veces, ¿no? Y cómo pues llegan las nuevas tecnologías y parece que ya la nueva tecnología es el fin del tratamiento más que una herramienta, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión hacéis sobre esto? Vamos a empezar fuerte. Venga, Alex, tú mismo que no has hablado todavía. Bueno, pues yo, por empezar, yo también fui de los que se enamoró de Ángel en cuanto empezó a hablar. Venga, vamos a hacer un club de fans, vamos a hacer un club de fans. Desde luego. Y además, es lo que tú dices, esa facilidad también de meterte un poco en la movida que le estás contando al final, que se nota cómo él la defiende, esas frases, esas sentencias que a lo largo de la ponencia va dejando y va defendiendo, se nota pues todo eso que tú comentas, esas bases sobre las que construye, lo sólidas o lo presente que las tiene. Y la verdad que fue una charla deliciosa. La cosa, sobre todo, pues lo que comenta él, es un poco punto en el que ahora mismo se encuentra la disciplina de esto es mío, esto es de tal, me acerco un poco más a esto, pero un poco con miedo, de voy a salirme mucho de lo mío, me voy a parecer mucho a lo otro. Y entonces en esa ponencia sí que es verdad que daba mucha alegría ver esa identidad, ¿no? Esa identidad, exactamente. Y esa identidad y sobre todo, pues esas bases tan sólidas, ese razonamiento tan crítico, tan basado pues en lo que tú dices, tanto en el conocimiento actual como en una experiencia clínica muy elaborada y como eso es capaz de transmitírtelo pues con también ese espíritu que te dan ganas por lo que decimos siempre de acercarte a esta persona, de aprender de él, de leer todo lo que pueda. Entonces, la verdad que fue un lujo escucharlo, desde luego. Sí, a mí me gustaron mucho las reflexiones, por ejemplo, sobre robótica, ¿no? Las reflexiones sobre la restrictiva, ¿no? La constraint, ¿no? Que como él decía, pues que parece que se ha inventado ahora. Isma lo comentaba también, ¿no, Isma? El hecho de venga, seguimos haciendo cursos de constraint otra vez con la misma base de la constraint que lleva ya pues, 40 años en desarrollo, que es muy útil y que tiene un grado de evidencia bastante alto
para ciertas cosas, por ejemplo, las que están relacionadas con el no uso, ¿no? Más que con trastornos funcionales específicos o trastornos en funciones específicas motoras o sensoriales, ¿no? Pero él como que tiene esa capacidad de decir, os están vendiendo un montón de cosas que son muy básicas, que realmente son herramientas y estamos como a lo mejor confundiendo la identidad de la disciplina con las herramientas que estamos utilizando, ¿no? Como si el carpintero fuera el del martillo, ¿no? En vez del carpintero, porque como usa martillo, pues entonces a mí esa reflexión me pareció muy bonita, muy de quizás del grado, ¿no? De tener que llegar el primer día de carrera y dar esa charla tal cual. O sea, tal cual, cogerlo así, encapsularlo y hacer un Ángel Sánchez Cabeza de realidad virtual y proyectarlo en todas las clases de primero de carrera, primer día, y que hablara de eso, de qué es la ocupación como fin del terapeuta ocupacional. Así que me pareció muy chulo, muy chulo. Yo creo que ahí, ¿no? El problema de identidad, ¿no? Que siempre se va hablando y que surge con el enfoque de terapia orientada a tareas, ¿no? Como que nos hemos puesto un poco de uñas, ¿no? Porque la tarea es del terapeuta, ¿no? Claro. Se ha perdido ahí mucho eso y creo que es toquecitos de decir, no, vamos a ver, que la tarea la use quien quiera, que los objetivos son, pero que al final tenemos que irnos a no perder los principios, que es que esta persona tire para adelante en su vida, que los principios de la ocupación, de la participación, es que funcione. Yo me acuerdo de Ángel de las primeras veces de la SER, donde yo ya había escuchado alguna vez a Ángel, pero como que ahí la había escuchado más, ¿no? Que decía, es que el error es que los terapeutas ocupacionales ahora se identifiquen no como terapeutas ocupacionales, sino como yo soy terapeuta de integración sensorial, yo soy terapeuta boba, yo soy terapeuta y es como, no, tú eres terapeuta ocupacional y en el momento que pierdes tu principio de soy terapeuta ocupacional formado en lo que sea, que utilizo tal técnica, dice, pero claro, lo que hablamos, ¿no? La propia identidad. En el momento que tú te identificas como terapeuta de integración sensorial, te estás dejando de lado la ocupación, ¿no? Y eso Claro. fue como de las primeras veces que escuchábamos a Ángel. Y desde entonces él sigue, ¿no? Sigue mucho en esa dinámica. ¿Te acuerdas? Fue de los primeros, ¿no? Que nos decía que las compensaciones son buenas en la época de, oh, madre mía, Madre está mía. compensando, Sí. ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que siempre tiene muy presente el fin último, que es que la persona tire para adelante, que la persona funcione, que trabaje, que haga su vida a pesar de todo lo demás, que hay muchísimas herramientas que podemos utilizar como terapeutas ocupacionales, como fisios, como no sé cómo, pero que la importancia de todo es que esa persona vuelva, ¿no? Vuelva a vida y vuelva a tarea y vuelva a ocupación. Creo que al final eso, ¿no? Él lo hace como muy fácil y que creo que, tristemente, pero es cierto que hay que reivindicar una y otra vez, y eso ya un poco desde los terapeutas ocupacionales, que ahora se está poniendo de moda, si lo queremos llamar así, el análisis de actividad. Claro. Porque, ¿sabes? O sea, es que estamos volviendo, no, es que hay que hacer análisis de actividad, es que hay que hacer, Claro. ¿no? Es que el Entonces, ¿qué había análisis de estado haciendo, actividad, no? ¿Qué había estado claro, haciendo o todos sea, estos años? si te Claro. has sacado una carrera de terapia ocupacional, lo lógico sería que profundizásemos, me quiero formar en neuro y profundizo en la neurología, en la neurociencia, pero no profundizo en la terapia ocupacional de análisis de actividad y neurociencia. Es que, no sé, ¿no? Que se ha Sí. perdido un poco. Sí, Y de hecho, realmente, salió, por ejemplo, el tema del miembro superior y del miembro inferior y me hizo mucha gracia como Ángel claro, dijo, mira, el miembro superior le interesa al terapeuta ocupacional desde el punto de vista de qué quiere hacer la persona con ese miembro superior. Es decir, es la persona la que le da la ocupación al miembro superior o al miembro inferior como a cualquier parte del cuerpo. Pero la parte del cuerpo en sí misma, pues a un terapeuta ocupacional es como que bueno, que sí, que está ahí, pero ¿para qué la puedo usar? Es decir, y esa parte a mí me pareció muy bonita, ¿no? De cómo no nos centramos tanto en análisis estructural puro y duro, aunque lo puedas utilizar como una herramienta, pero sin olvidar el hecho final de si la mano es la mano, pero la mano no es del terapeuta ocupacional porque sea la mano es del terapeuta ocupacional por las cosas con las que se hace con la mano, que para qué quiero una mano y en qué meto la mano y qué me ayuda a mí la mano a conseguir unos fines ocupacionales que son los que yo decido, ¿no? Y con las características que tengo después de... Entonces, es que eso, son como discusiones que parece que son muy antiguas, que están ya resueltas, pero que salen incluso en foros como la SEN, ¿no? De repente, pues eso, que un neurólogo allí diga, pues mira, es que sí, yo tengo claro que los terapeutas ocupacionales, cuando es el miembro superior, yo derivo al terapeuta ocupacional. Y es como, bueno, cuando es el miembro superior,
¿por qué el miembro superior? Es decir, no, es qué es lo que no está haciendo esa persona al tener el miembro superior tocado, ¿no? No es tanto que abra la mano o que cierra la mano. Entonces, me llama mucho la atención cómo son cosas antiguas, pero que siguen, que son importantes, que cuando las escuchas dices, bien, alguien las ha dicho, ¿no? Entonces no están tan claras, ¿no? En la forma en la que establecemos las cosas. Guillén, ¿y tú has visto que en fisio este año hubiera, porque he comentado, por ejemplo, lo del neurólogo, ¿ha habido participación de profesionales de otras disciplinas en la sección? Que eso es algo que siempre nos interesa mucho, ¿no? Por darnos a conocer, porque haya un poco de... ¿Cómo has visto este año? Bueno, yo he de reconocer que no vi la charla de Ángel Cabezas, pero cuando saquen las grabaciones va a ser la primera que veré. O sea, Sí. Yo te la recomiendo. estoy ya con ganas. Y Mucho. creo que es muy importante eso, reivindicar la identidad, seas de donde estés. Es que somos buenos en eso y nos hemos formado en eso, pues hay que reivindicarlo. La verdad que este año ha estado plagado de gente que no era fisio y hemos tenido, pues eso, mucha suerte de ver en los foros de fisio muchos colectivos, Qué guay. siempre es muy interesante porque al final te dan una visión mucho más completa de lo que es el paciente. De hecho, la parte de casos clínicos que estaba pensada con terapia ocupacional, la idea era que se presentaron todos los casos con esa visión transdisciplinar y, bueno, o al menos se intentó. Y después en las dos partes de la sección siempre hubo, pues, en la de neurocríticos, una médico intensivista que cuando se fue, lo primero que dijo fue, tengo que meter a los fisios más en mi equipo. Nutrición, que esa es la charla que más me gustó. La verdad es que Marcos se pegó una currada súper interesante. Y Fisio-Respi, como has comentado, Majo hizo un trabajo espectacular. Y también, pues ese que es fisio, pero que muchas veces nos separamos tanto que parece que es otra disciplina completamente distinta. Qué guay. Pues cuéntanos un poquito sobre la de nutrición, porque yo no la vi. Y igual que a lo mejor en terapia dice Isma que pues la del COOT, ¿no? Que luego dejaremos un poquito pues una referencia en la descripción del podcast, porque la gente pueda profundizar, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué fue lo que más te gustó del tema de nutrición en neurocrítico o cómo te lo lleva eso a la fisio. Pues, ¿Por qué te llamó la atención tanto? sobre todo porque es algo que no solemos ver y que no solemos tener en cuenta y que al final sin gasolina, ¿cómo va a funcionar el coche? Pues el tema de la nutrición es clave, pues eso, para conseguir el efecto de la terapia muchas veces que queremos. Tiene que ir acompañado pues con con una buena nutrición, una buena alimentación, tiene que estar en cuenta y evidentemente en pacientes neurocríticos más importante aún porque tienen que tener aporte de todos los nutrientes que son necesarios. La verdad Qué es guay. que Marcos lo hizo muy interesante porque en ningún momento fue esa sensación de te está explicando algo, no, era una sensación muy interactiva de decir, ostras, pues es que es verdad, esto es importante, esto tal, esto no sé qué. Y sobre todo, pues esa perspectiva de que durante ciertos procesos, pues tienes que tener en cuenta que la nutrición debe de cambiar, los aportes nutricionales no pueden mantenerse, pues por ejemplo, con el tema de la vejez, es más importante darle más peso a las proteínas en las ingestas, que muchas veces es lo primero que se suele Bien. dar a la gente porque ya les cuesta más de masticar, el no sé qué, pero ostras, que son los que más lo necesitan. Entonces, creo que fue una perspectiva muy chula y muy completa. Sí, al final, pues yo creo que muchas veces se nos olvida que hay profesionales, ¿no? Nutricionistas maravillosos que son también parte del equipo, porque muchas veces pensamos, ¿no? En el equipo del fisio, el terapeuta, el neuropsico, el logopeda, no sé cuánto, y se nos olvida derivar o meter dentro del equipo a profesionales pues tan importantes como profesionales que han estudiado y que están capacitados pues para analizar una dieta, para saber, pues eso, adaptar cómo se come y lo que se come al momento evolutivo de la enfermedad y de la vida, ¿no? Entonces,
yo creo que está guay ese punto también, ¿no? De salirnos un poquillo de nuestra disciplina en plan, pues bueno, del agua, ¿no? Como yo te digo, y meternos en saber que hay que derivar y que hay que, al final, hay un montón de profesionales que saben muchísimo, ¿no? Lo que comentamos de, incluso dentro de la disciplina, pues fisio-respi, ¿no? Es que un fisio-respi que trabaje en un hospital con el instrumental que hay allí y con la alta carga de formación que se necesita para manejar ese tipo de casos, es que a un fisio a mí no se me ocurriría, vamos, es que es decir, hay que derivar. Es decir. Entonces yo creo que eso está muy guay y le da mucho peso también a la disciplina, ¿no? A decir, mira, somos capaces de entender que el paciente es un ente complejo y que hay que meterle caña. Muy bien. La verdad que yo en esa mañana yo no sé qué estuve haciendo por ahí, porque estuve metido en alguna cosa rara, seguro, pero lo que vi me gustó mucho. Y luego los casos clínicos me los permití, pero porque los casos clínicos, verdad que tan cortos a mí me dan rabia, porque es como que me quedo ahí un poco con las ganas de ver más, ¿no? A mí los casos clínicos siempre me gusta mucho explayarme y verlos. Y luego sí estuve en las comunicaciones, ¿no? Porque estuve moderando póster y ahí sí hubo, no sé si estuvisteis todos en la sesión de póster de fisioterapia, creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que estuvisteis Inma todos. y yo llegamos al final. Sí, Vaya, pues, la segunda mitad. pues contadme un poquillo qué os pareció también y luego doy yo mi opinión como moderador. Venga, ya que este año he estado Yo, moderando, yo ¿qué voy tal? a decir que los pósters en la SEN tienen mal timing, porque los de fisio siempre los ponen con el neurodesafío, que Claro. eso es pecado mortal. Yo me tuve que ir del neurodesafío corriendo, que lo sentí en el alma, pero bueno, a ver, al final es que la sesión debería cerrarse con el neurodesafío, ¿no? Es verdad que, Totalmente. que bueno, a la gente que no sepa lo que es, pues el neurodesafío es como un concursillo que hacen residentes de distintos hospitales, ¿no? De 2 hospitales. Y bueno, ahí está Peleta, que bueno, que es un maestro de ceremonias estupendo, pues uniendo tanto lo divertido, lo curioso, lo friki, lo científico y es una maravilla. Deberían echarlo por la tele, el neurodesafío. Yo siempre lo digo, mira, deberían echarlo por la tele porque es un currazo el que se pega y es maravilloso. Pero claro, todo el mundo quiere ir al neurodesafío y todo lo que se hace a la vez que el neurodesafío, pues luce poco. Pero bueno, también tiene la ventaja de que alrededor hay mucho vinito, mucha cervecita y mucha comida rica que mientras estás con los pósteres, eso está chulo. No sé cómo veis, porque al final la SEN es una sociedad científica, ¿no? Y cómo veis el hecho de que cada vez se están presentando más trabajos, tanto en comunicaciones orales como en comunicaciones tipo póster. No sé si quería hacer algún comentario en relación pues, a las temáticas. Si os parece que hay temáticas como que sean más emergentes, más interesantes, algo que os llamara la atención especialmente, ¿no? En alguna distribución de, pues ha habido muchos pósters de, yo qué sé, de Parkinson o de no sé cuánto. No sé cómo lo visteis un poco los tres. Y yo luego como moderador, si queréis, os cuento un poco mi impresión, ya que me los tuve que leer y repasarlos todos. A ver, ¿qué os parece? A mí es verdad que dentro de los pocos que vi, que tampoco, pues como dice, estuvimos Inma y yo en el neurodesafío hasta el final y luego ya vimos los últimos pósteres por encimilla y demás. Pero es verdad que me dio un poco luego viendo los pósteres que había y demás, sí que me da la sensación como que está emergiendo mucho, se está viendo mucho o mucha temática, por lo que decíamos antes, robótica, medio tip- varios medios de electroterapia varia combinada con férula y demás. Mucha Entonces sí que es verdad que neuromodulación quizá también, ¿no? también, Mucha sí, TS, mucha TMS. hmm, mucha tecnología, como decíamos antes, mucho medio así un poco emergente de nuevas tecnologías y demás. Entonces es verdad pues, que tienen su interés, tienen su punto así guay de ver un poco cómo lo van utilizando, cómo se van extendiendo en los diferentes centros y demás, pero sí que es verdad como que se hacía un poquito repetitivo, quizá algunas conclusiones un poquito también como quizá que no se puedan extraer directamente del propio trabajo, sino que parece un poquito ahí Mm. con una especie de inducción un poco más Sí, como diferente y demás. queriendo demostrar la eficacia de algo que se da por Sí, hecho que es eficaz, ¿no? Que es como que claro. por ser moderno y guay y caro, lo suyo es que Mm, sea eficaz para todo, ¿no? Y sí, 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 te entiendo, claro. te entiendo. Y sobre todo, ya no tanto por la persona que lo realiza y demás, sino un poco por el tema de lo que comentábamos, de al ser una sociedad científica, un poquito esa mirada crítica que quizá hay que darle a este tipo de trabajos. Creo que está guay que se presenten y que se puedan
debatir en un foro abierto y comentar en ese ámbito. O sea, que me parece guay que se presenten, que sean tan transparentes a la hora de poder comentarlo con el propio autor o la propia autora allí. O sea, que la verdad que estuvo muy interesante. Muy guay. Inma, ¿tú cómo lo ves? Como ya iba a decir perra vieja, pero lo mismo suena feo, ¿no? Con Ferradieta. Lo Sí, mismo suena feo ya, pero es que ya llevamos unas cuantas ediciones, ¿eh? De es la que serie. sí, cuando echas cuenta, Cuando hemos ido echas unas cuenta ya cuantas somos ya. de los viejecillos ya de la serie. Sí, a ver, nosotros, de hecho, el año pasado ya lo comentamos. Primero, hay una parte positiva y es que creo que cada vez se está presentando más trabajo, que Ujú. está guay, ¿no? Porque Sí, creo sí. que de los primeros años no había póster tal, los segundos años había 3 pósters y 2 habíamos llevado nosotros por rellenar, porque estábamos ahí también y es como que siempre tiramos, ¿no? De los cercanos. Pero también es cierto que la calidad de los trabajos es regulera, ¿vale? Así en general. Yo no, este año no he sido moderadora, el año pasado sí. Yo creo que fuimos Guillem y yo el año pasado. Sí, los Y- dos. pero he sido Fíjate qué casualidad. revisora, pero he sido revisora y hay trabajos que te cuesta que no quieras echar para atrás porque dices, joven, que haya cosas de terapia, ¿no? O que haya cosas, pero por otro lado dices, vale, es interesante que haya cosas, pero que haya cosas decentes, ¿no? O sea, al Sí. final está guay que en una sociedad científica se expongan temáticas de profesionales de terapia ocupacional, de fisioterapia y demás, pero claro, creo que si no tienen una mínima de calidad, lo que estamos es echándonos piedras sobre el tejado, ¿no? O sea, tampoco. Ujú. Que luego tiene la cosa de decir, no creo que vaya el neurólogo de no sé quién allí a mirar los puestos de fisioterapia, de terapia ocupacional, ¿no? Pero, ¿y si va y te encuentras con esto, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, nosotros desde la parte de neuroterapia, que es algo que tenemos valorado, que vemos que hay poca calidad, vamos a hacer un curso a través del canal de la SEL, vamos, de la Ujú. formación Sí, SEL, sí. de investigación y Básico, ¿no? generación de trabajo, claro, como básica de pues, cómo hacer una comunicación, cómo hacer un póster, qué tipo de, como para darle un poco ese apoyo también, por un lado, para que la gente se anime a participar más, ¿no? Y a enviar más trabajo y demás, A perder el pero miedo, sí. también, eso, pero también para que tenga un poquito más de calidad. Entonces, intentamos desde la junta directiva dar un poco ese aporte de las dos partes, ¿no? Decir, venga, Ujú. anímate a hacerlo, pero hazlo con calidad. Entonces, yo creo que está guay que estén ahí, pero creo que también hay que cuidar un poco ese, ¿no? Pues un poco lo que comentaba Alejandro, ese tipo de conclusiones, ¿no? Unas conclusiones muy de, yo qué sé, pues le he puesto esto, he hecho esto y mejora. Y es como, bueno, vamos a ponerlo un poco entre comillas. Entonces, esas cosillas sí creo que hay que mejorarlas. Pero, bueno, creo que la parte de que ahora haya una sección entera de póster de neurofisio y neuroterapia ocupacional, pues bueno, pues por lo menos en el libreto ya está las Estamos ahí. comunicaciones y póster ahí, ¿no? Igual que las comunicaciones, antes no había una parte No, de no. comunicaciones orales específicas de las disciplinas y llevan 2 años que sí se están, 2 o 3 años que se están realizando. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, creo que es una cosa chula, ¿no? De que ya empezamos con las secciones, con las 4 horitas de cada sección, era pues son las Ujú. secciones, las comunicaciones, los postes, los casos clínicos, como que jueves y viernes, entre las 2 secciones, la de neuropsicología, como que entre las 3 secciones adheridas ahí que nos apuntamos a última hora, pues se Hay ocupan cosas. 2 días que son interesantes. Entonces, bueno, yo creo que está guay, pero también tenemos que darnos Un ese poco de punto de autocrítica. decir, sí, un poquito de, vamos a meterle un poquillo más de calidad ahí. Quizá hay como una tendencia ahora un poco como a la cantidad de publicación más que a la calidad, ¿no? Y entonces yo creo que hay mucha gente que va a presentar un trabajo pues por el certificado o porque en mi trabajo me han pagado el viaje no sé cuánto y tengo que llevar un certificadito de que he presentado algo, ¿no? Yo lo que he visto un poco es, bueno, pues como esa tendencia un poco a tengo que presentar y tengo que presentar de una manera en la que muchas veces tiene que sonar cuando tú lo lees rápidamente, ¿no? Cuando lees un póster o cuando escuchas una comunicación, tiene que sonar coherente, pero no se ve que haya un trabajo detrás de mínima cultura científica, porque además, yo siempre lo digo, yo no soy nada, no sé, iba a decir, no soy especialista, yo sé de investigación lo justo para hacer una lectura medianamente crítica, tampoco crítica excesivamente, ¿no? Porque investigación, volvemos a lo mismo, para saber de investigación
hay que prácticamente especializarse en investigación, pues porque es un mundo muy... A ver, hay médicos que solo investigan y no ven pacientes. Entonces, pues en nuestra disciplina debería ocurrir lo mismo, que hubiese fisios que estuviesen dedicados a la investigación, ¿no? Entonces, si yo lo veo que no tengo ni idea, pues es porque hay fallillos, porque para que yo los detecte, curioso, ¿no? Pero bueno, yo coincido contigo, que creo que es positivo el hecho de que la gente le pierda un poco el miedo y publique. Yo sí he visto, quizá, que tenemos muchos complejos a la hora de presentar resultados y como que a veces las escalas de valoración van en contra del trabajo, ¿no? Es lo que le comentaba, creo que se lo comenté a todos los trabajos que presentaron, ¿no? A ver, si estás haciendo un caso clínico, maravilloso, estupendo, estás haciendo una organización por objetivos funcionales y tal y que cual, ¿por qué luego pasa una field measure? Es decir, ¿o por qué pasa un award? ¿O por qué pasa a decir, si eso no tiene sensibilidad para medir lo que tú estás midiendo? Es decir, entonces al final como que intentamos muchas veces darle como una pátina de cientificidad, vamos a llamarle, ¿no? Con una metodología, unos resultados, un uso de escala y tal, que son las validadas, que son las no sé cuántos, las que están, cuando eso va en contra de muchas veces de las conclusiones de la propia comunicación, ¿no? Que es lo que yo le decía a muchos participantes de, vamos a ver, la conclusión de esto es que tú has cogido a este paciente con estas características, que ha hecho esta intervención y que al valorar ha pasado esto. Pues ya está, pues esa es la conclusión. No hay que demostrar que lo que tú has hecho tiene una eficacia sobre el uso de recursos sanitarios en el hospital. Es decir, no es el momento de eso, ¿no? Y al revés, recuerdo, por ejemplo, póster sobre pues, intervenciones muy bonitas con esclerosis múltiple en el que se metían un montón de actividades, tanto en comunidad, deportiva, no sé qué, no sé cuánto, o incluso un caso, uno de los pósters de terapia ocupacional que también iba con esa tendencia, ¿no? De hecho, un análisis pormenorizadísimo basado en objetivos, pero luego no utiliza una escala GAS, por ejemplo, para intentar concretar qué ha pasado en el caso, ¿no? Le paso pues 4 escalas que al final ni tienen sensibilidad ni especificidad y que te van a hacer efecto suelo y que no te van a medir ni van a demostrar nada. Entonces, yo sí abogaría, si alguien me escucha aquí, a quitarnos un poco el complejillo, ¿no? El complejo de tenemos que sonar científicos, aunque muchas veces el método científico no sea tal y como nosotros tenemos los prejuicios, ¿no? De lo que es el método científico, no sea el mejor método para demostrar que lo que hacemos sirve. Y hay muchísimas formas de demostrar, desde cualitativa, desde estudio de casos, desde escalas basadas orientadas a objetivos, pues eso, de fabricar escalas específicas para el caso que tienes delante, teniendo en cuenta sus intereses y lo que estás trabajando. Hay un montón de cosas que se nos pierden por el camino y que al final desmerecen el trabajo. Yo eso sí lo he visto mucho, ¿no? Pues el traigo un exoesqueleto y entonces el exoesqueleto es lo que ha mejorado la marcha. No, mire usted, lo mismo que con el exoesqueleto pues ha dado muchos más pasos. Entonces, si en vez del exoesqueleto la sesión fuera más larga y caminara más rato y diera más pasos, pues a lo mejor tendríamos el mismo efecto que en el exoesqueleto, pero un poquito más barato. Entonces, esa es como la tendencia que yo veo, ¿no? Tiene que haber conclusiones científicas con pruebas científicas que parezca científico, pero que en realidad no hay debajo, pues como el que tú puedas demostrar de una manera fiable, según tus resultados y según las mediciones que has hecho. Es como lo que decíamos, ¿no? Todo mejora la VD. Es como que hagas lo que hagas y luego te paras y dices, pero si no has pasado ni una escala de VD, ¿cómo lo sabes? Es decir, bueno, pues porque como ha mejorado la extensión de muñeca, pues has mejorado la VD. Y es como, no, es que ahí estás dando un salto en aprendizaje motor que es muy peligroso, ¿no? Es que no... Entonces, sí, como que nos falta el punto de quitarnos los complejos muchas veces. No sé cómo lo ves tú, Guillem. Sí, bueno, yo iba a confirmar, por lo menos desde la parte de fisio y hasta donde tengo entendido, que ha sido el año que más pósters se han presentado y al final poder elegir ahí también te puede dar ese punto de calidad que evidentemente, pues lo estaba comentando Inma, estamos en una sociedad científica y hay veces que pues cosas fallan y por eso, por ejemplo, desde Teo o desde Fisio también se van a hacer desde las propias secciones cosas respecto al tema de metodología, también teniendo en cuenta que hay generaciones pues, que no han tenido esa base científica que hemos podido recibir los que hemos llegado más tarde, aunque ya hace tiempo.
Y después, en el tema de los pósters, como decía Alex, muchos pósters, muchas comunicaciones, muchas cosas se van a lo de la robótica y lo que estábamos hablando antes. Al final, la identidad de Teo no es meter una TCS, que nos puede ayudar, sí, terapia coayudante, perfecto. Pero la base de Teo es irte a la tarea, un análisis de la tarea, un tal. La base de fisio es irnos a ese movimiento, a esa estructura, al ejercicio en sí, y muchas veces yo creo que por miedo, por síndrome de impostora, que también nos pasa mucho, no presentamos esos casos que son tan bonitos, Sí, ¿sabes? sí. Que también, pues eso, que al final tenemos que tener en cuenta que somos gran parte clínicos aquí en las profesiones, pues tanto Teo como fisio, y que muchas veces esa clínica, como decís, no suena científica, sin embargo es lo que hacemos en el día a día, pues también hay que decirlo, hay que reivindicarlo y hay que exponerlo, que también está muy chulo. Y en el tema de los pósters, yo que fui moderador con Inma el año pasado, también yo creo que la parte de resultados es donde más hay que incidir. O sea, Sí, sí. solo por qué se está midiendo, sino porque me dice Celia, que es mi pareja, que está haciendo el doctorado, los resultados son los numeritos que te han salido, sin ningún Claro. tipo de base emocional o sin ningún tipo de juicio. Es numeritos. Sí, Y el resultado. Como un partido de fútbol, ya está. Será justo o injusto, pero es el después ya, numerito. exacto, después ya hablamos. Y después, eso, pues tienes que medir lo que toca. Yo ahí, por ejemplo, es importante, pues hay consensos que están muy chulos, por ejemplo, en la ESO, que sacaron el consenso de mediciones básicas para pacientes con ictus, que te lo separan con la escala de funcionalidad. Y creo que al final esa parte es muy importante, y lo que tú comentas, que muchas veces pues una gas bien medida pues igual te da para... El problema de la gas es que solo puedes medir un objetivo, entre comillas, pero ostras, si lo hacemos muchas veces igual empiezan a tener sentido muchas cosas. Sí, sí. Sí, porque si no, al final estamos cuantificando por cuantificar. Es decir, sobre todo porque, a ver, hay una variabilidad en la población neurológica que es muy, muy, muy grande. Es muy difícil encontrar una muestra que sea representativa, que sea homogénea. Entonces, quizá ahí tenemos un problema, ¿no? Porque es verdad que si tú vas, pues yo qué sé, un médico, ¿no? Que hay un agente etiológico que es un virus determinado. Pues el virus determinado, las personas somos muy distintas, pero el virus al final tiene una diana muy específica que afecta específicamente a un tipo de célula, que no sé cuánto, que no sé qué. Entonces, a lo mejor es más fácil encontrar una homogenización. Pero claro, estamos hablando de, bueno, pues de ictus, estamos hablando de desmielinizantes que, pues imaginaros, según la edad, según el premórbido y según no sé cuánto, es la extensión, la localización, la velocidad. Es decir, es que hay tantos factores que encontrar una muestra que sea medianamente representativa, que sea homogénea, que tenga el tamaño suficiente como para poder sacar grupos. Entonces es verdad que quizás deberíamos optar también un poco por eso, por utilizar estrategias más desde la cualitativa y marcarnos objetivos reales de, bueno, cuál es el mejor abordaje que hemos encontrado, también basándonos en la plausibilidad biológica siempre, que también eso muchas veces nos falta, ¿no? Que vemos que se enciende un área en una resomagnética funcional y ya creemos que con eso estamos curando, ¿no? O este tipo de cosas. O analizamos las causas por las que el paciente no se pone de pie y parece que ya solo sabiendo las causas ya casi que el paciente está curado, ¿no? Esto pasa también mucho en psicología, ¿no? Yo que estoy estudiando ahora psicología, a mí me hace mucha gracia ese sesgo tan gordo que hay, ¿no? De causalidad, de, no, yo he descubierto que tengo este problema porque de chico no sé qué me pasó. Y es como, vale, ya sabemos la causa, pero eso no te cura. Es decir, eso es, pues bueno, que le has dado una interpretación, ¿no? Y parece como que ya sabiendo la causa ya se te tiene que pasar el problema. Pues en fisio muchas veces también nos ocurre un poco esto, ¿no? De que vamos mucho al análisis evaluador de la causa y es como, vale, pero ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos? Es decir, tenemos el exoesqueleto, tenemos el robot, tenemos... Y eso creo que es una problemática importante. Y otra cosa que también siempre me quejo es que no se declaran los conflictos de interés. Y eso tenemos que empezar ya a visualizarlo, ¿no? Lo que yo llamo el síndrome de si me he gastado mucho dinero en un cacharro
no me interesa decir que el cacharro es igual que no tener el cacharro o que el cacharro aporta, pero coste-beneficio a lo mejor habría que... Entonces, todos somos humanos, tenemos un límbico ahí muy bonito y claro, bueno, y no somos objetos sino sujetos, con lo cual yo creo que el conflicto de interés sería interesante que lo empezáramos a declarar más a menudo, ¿no? Que eso a lo mejor sí tenemos que aprender de los fármacos y de los médicos. Pero bueno, yo estoy muy contento de que haya póster y que haya su vinito al lado y que estemos allí todos de pie y que podamos compartir y echar un ratillo, que siempre es guay. Bueno, chicos, pues si os parece, vamos a salirnos de las secciones y vamos en 15 minutillos nomás, porque si no se nos pueden dar aquí las tantas. ¿Qué os ha gustado aparte de nuestras secciones? Venga, vamos a salirnos del proselitismo, de la fisio y de la terapia ocupacional. ¿Y qué habéis visto por ahí que os haya llamado la atención? Y venga, Alex, como tú eres virgen en la SEN, que es tu primera vez, pues empieza tú. Algo Vale. que en principio no tenga nada que ver ni con la fisio ni con la terapia ocupacional, ni con la neuropsico, vamos, que son también amigos, que te haya llamado mucho la atención de la SEM. Bueno, a ver, lo primero, yo creo lo que me llevo ahí es esa posibilidad también, o eso que hablábamos de poder acercarnos a los neurólogos y a las neurólogas y todo el Y conjunto tomarnos un café. y tomarnos un café y poder Ah, hablar de qué las charlas maravilla. que hemos estado viendo, que charlas que no te hayas visto tú, te las comente un neurólogo que además le ha interesado mucho y te la explica casi mejor que el que la ha expuesto, entonces. Que le ha dado, sí, sí. Claro, todo ese tipo de cosas, esa comunidad que se forma allí, el poder también juntarte con gente que a priori los fisios no estamos tan acostumbrados a Es poder verdad. tener ese acceso y tal, pues la verdad que fue una gozada. Luego, pues la verdad que lo que más también me llamó mucho la atención es ese neurodesafío, el fervor que había ahí, que yo me parecía como, bueno, esto va a ser una actividad que a los frikis les gustará más, no sé qué, pero no estaba el auditorio lleno, todo se vivía Sí. con una intensidad como muy, muy notable, o sea que la verdad que, y te contagia de ese espíritu que a priori dice, no sé qué me voy a encontrar, pero ya de por sí ya estoy con El ganas neurodesafío de... es maravilloso, sobre todo. A mí me gusta mucho porque se ve mucha progresión en el neurodesafío. Cuando yo me acuerdo la primera vez que fui al neurodesafío no acerté ni una. Es que ni una, ¿eh? Ni una, ni una. No tenía ni idea. Y ya conforme van pasando los años, y fíjate que no se repiten las preguntas, que no es porque se repitan, ¿no? Pero conforme ya vas en el mundillo de la neuro, como que te va alegrando y ya Hmm, vas acertando alguna y vas diciendo, bien, ya voy como, ya en el claro. neurodesafío voy acertando alguna, ¿no? Y a lo Sí, mejor de la hecho, patología, porque no eres médico, ¿no? Y no conoces bien la patología, el desafío está hecho para neurólogos, pero es como, eso te va a tener que ver con no sé qué prueba que le han hecho, porque fíjate que cuando le hacen eso se pone peor, cuando no sé cuánto, no sé qué, y aunque no sepa la patología que es, pero como que el razonamiento, ves que lo tiene, y eso está guay, de es hecho muy ese síndrome de Sjögren que no tenía ni idea yo antes de entrar a la SEN, que lo descubrimos en una comunicación del sí, grupo de neurología general, si no me el de equivoco, era, neurología general, sí, y luego salió. que luego salió en el Neurodesafío y los cuatro nos mirábamos diciendo, esto no suena, esto Esto no suena del así. ojo seco, esta persona que no... Y claro, pues ya ese síndrome no se me olvida en la vida, o sea que la Ya verdad no que me sé, pareció sí, es muy guay. una cosa muy espectacular. Muy bien, ¿y tú, Isma, qué te quedas de, venga, ya el neurodesafío está cogido? Hombre, este año mi descubrimiento fue la de Neurofarma. Es Ah, verdad que, a ver, hablando de los psicodélicos, de hecho yo no fui a la reunión de fisio porque estaba en Neurofarma sí, y sí. bueno, genial también porque, bueno, yo creo que los ponentes, pues como siempre hablamos, o sea, al final es interesante lo que te cuentan, pero es muy interesante quién te lo Claro, cuenta, ¿no? imagínate. Claro. Bueno, Farma, el grupo de Farma lo lleva Víctor Mayordomo, que ha estado en el podcast en el capítulo 100, que todos lo amamos, que yo siempre digo que es el neurólogo que me pediría para los Reyes. Un saludo para Víctor, que también nos escucha. Y bueno, lo lleva él, pero yo creo que quiere llevar cosas que es de todo menos la Farma que tú estarías en Claro. una, en una reunión de neuro, y este año he ido de psicodelia. Ya Claro. está. Además fue un poco eso, ¿no? Es como ese grupo que dice, es que o Claro, sea, hay tantas nunca cosas que entraría, ver que la farmacología no es lo que voy a ir. claro. Pero justo eso, ¿no? Nos comentó Víctor que al día siguiente era tal y no sé qué, venga, vamos. Y la verdad es que muy bien, Y porque esa fue, ponencia de Saúl, ¿qué te pareció? es que, claro, o sea, al final, pues a Saúl le pasa un poco lo que veníamos hablando de Ángel, ¿no? Son Sí, gente que
personas que es que saben mucho, reorganizan muy bien los temas, te van de un sitio a otro y te hablan de cosas complejas, porque creo que Saúl Sí, estaba sí, hablando de sí. cosas muy complejas, pero de una forma sencilla en la que eres capaz de entender lo que me estás contando, ¿no? Claro, Saúl estaba, para la gente que quiera entender de qué estamos hablando, bueno, Saúl Martín Horta, bueno, que lo tenéis también en el podcast, en 2 capítulos, en ¿Dónde están las llaves? Que Mm. bueno, publica unos libros estupendos y maravillosos, y os recomiendo los capítulos con Saúl porque son estupendos. Pues estaba hablando de hipótesis neuropsicológicas de las alucinaciones De la producidas alucinación. por psicodelia. Entonces, una cosa que a priori es como, aquí va a venir un hippie a hablar de... O sea, el tío es lo que dice Isma, o sea, tú ya con un fondo de conocimiento un poco de neuropsicología, de cognición, de no sé cuánto y tal, claro, te empieza a mezclar conceptos desde funciones ejecutivas básicas, pero luego te mete la red neuronal por defecto, te mete arousal, te mete química, pero de una forma en la que la comprendes y está muy bien estructurada y entiendes dónde quieres llegar. Y me llama la atención mucho que él plantea muchas dudas, como él dice, para las que no tiene respuesta, pero no te resulta una ponencia de vacía, ¿no? De decir, pues el tío está venido a decir, no sabemos nada. No sé nada. No, o sea, él te explica muchas cosas, pero tampoco te da recetas en plan, esto es así, estoy seguro y esto se produce por esto. No, él como que abre el abanico mucho y en esa apertura de abanico te genera cosas muy chulas. Entonces yo, en concreto, esa es de las ponencias con las que mi top alto de esta SEM, De estas. la de Saúl en Pharma, la recomiendo que todo el mundo, si tiene la ocasión de verla grabar, Sí. vale mucho la pena. Y es un tema que dices. Pero bueno, Claro. es que en ese grupo luego hablaron psiquiatras, luego hablaron. Es que fue muy No, raro. además, pero fue un buen grupo, es verdad, porque cada Mm. uno con su forma, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Creo que hablaban de terminología, algunas que te perdían más, pero te lo sabían llevar, ¿no? Luego Sí, estaba sí, también sí. el psiquiatra que habló después, ¿no? Que es también del grupo de Víctor, creo, ¿no? Sí, 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 sí. Que era genial porque Fran. él lo que iba exponiendo es su propio pensamiento, ¿no? Su Sí, Fran reflexión era su. y se lo Lo que él llevaba. iba. Es una ponencia interesante, pero es verdad que para mí Saúl fue eso, ¿no? Llevarte ese componente de los conceptos de neuropsicología y justificar o crear, ¿no? La base en dónde puede estar desde la neuropsicología las Sí. alucinaciones, ese tipo de cosas asociadas a psicofármacos, a mí me Fue muy guay. pareció La verdad que fue un nivel muy muy alto chula. el del grupo, en general. En general, porque ahora que has dicho Fran, a mí me encantó también la exposición que hizo, histórica también, ¿no? Del uso de sustancias y tal y cual. Todo esto, a ver, la gente viene y dirá, vamos a ver, ¿a dónde fueron los colgados estos? Todo esto viene porque en determinadas enfermedades psiquiátricas se está legalizando el uso, sobre todo en Estados Unidos, había una apertura muy importante sobre la legalización del uso de algunas sustancias que hasta ahora pues, han sido psicodélicos hardcore, pues de droga, de vamos a hacer un viajazo, ¿no? Y entonces, pues bueno, algunos fármacos que históricamente han estado ligados a este tipo de efectos psicodélicos, pues parece que tienen algunas implicaciones en trastornos como pueden ser la depresión mayor, trastornos de ansiedad, fobia, etcétera, ¿no? Entonces, que esto no es que, venga, vamos a hablar aquí de... No, es una Sí. cosa seria, ¿no? Entonces, pues Sí, de claro, hecho, están sí, sí, saliendo estudios, ¿no? Con MDA, claro, con MDA, que sí, unos se han aprobado, otros no, pero bueno, que ya hay como estudios en Europa y en España que están en esa de línea, ¿no? hecho, hubo una charla muy interesante en plan de, bueno, ¿y esto cómo se legaliza? ¿Dónde se daría? ¿Cómo se suministraría? Esas cosas muy guay, ¿no? Si se haría, pues eso, en grupo, o se haría guiado por un terapeuta, o se daría la sustancia así. Entonces, al final es eso, o sea, es como se hace la ciencia realmente, que al final pues ha salido una cosa nueva que parece que va, pero tenemos un problema y es que esto ha sido ilegal durante mucho tiempo. Entonces, claro, ahora bueno, y también me gustó mucho el planteamiento antropológico que hicieron de cómo apropiarse de ciertas sustancias también, ¿no? En el que históricamente, pues como el peyote, ¿no? Bueno, como la ayahuasca mismo, que han pertenecido a ciertas, pues incluso vamos a llamar las religiones, por simplificar, ¿no? A ciertas tradiciones y cómo ahora de repente llega la ciencia y una cosa que hasta ahora era como, pues eso, como echar las cartas, ¿no? Para que no entendamos que era una cosa absurda y no sé qué, pues ahora de repente la metemos en los hospitales porque parece que puede funcionar para ciertas cosas, ¿no? Entonces,
reflexiones muy chulas, neurociencia muy buena, farma muy buena, transdisciplinariedad en el sentido de psiquiatra, neuropsicólogo, neurólogo, trabajador social. Muy guay, es verdad. No me acordaba yo de los fármacos, misma. No me acordaba. Pero sí, además es el primer año que hemos ido, es verdad, ¿eh? Porque Sí, sí. nunca se nos hubiera ocurrido Bueno. meternos en farma, que es lo más alejado de lo que a nosotros nos puede Totalmente. interesar. O sea, la farma de toda la SEN sería como lo menos que nos puede interesar. Sí, y a ver, y objetivamente aplicabilidad cero a nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, creo que o sea, la Sí, CEN sí, te muy da la guay. oportunidad de escuchar a gente interesante hablando de cosas interesantes y que, pues, un poco como tú dices, ¿no? Una forma de exponer, oye, pues mira, todos estos procesos sirven para hasta cuando lleguemos dentro de X años y escuches por ahí que le están dando no sé qué a alguien y dices tú, pues no ha Pues pasado ya nada lo para hizo la llegar ahí, SEN. ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, creo que es la oportunidad que ofrece la SEN que en otros foros pues no escucharíamos. Entonces me ha gustado, me ha gustado. Estaba guay, estaba guay. Y Guillén, ¿tú qué tal? Ya no vale ni el neurodesafío ni fármaco. Yo te la voy a devolver a ti antes de contestar yo. ¿Qué tal las mariposas del alma? Hoy, pues mira, las mariposas del alma son mi preferida siempre. Es decir, yo todos los años las mariposas del alma a mí me encantan, porque las mariposas del alma, bueno, lo de las mariposas del alma se basa un poco en una frase de Cajal, ¿no? De cómo las neuronas eran las mariposas del alma por esa forma y tal, ¿no? Pero es verdad que este año pues, fue sobre exorcismo. Entonces, la verdad, bueno, yo tengo que decir que estar sentado, no, yo no me lo creía, o sea, yo estaba diciendo, además, digo, esto de los psicofármacos vengo yo con el high, es que, o sea, no me podía creer que hubiese dos exorcistas pues, en el escenario mayor de la reunión de la Sociedad Española de Neurología. Es verdad que estaba el presidente de la sociedad, es decir, que no es cualquiera, y bueno, y el planteamiento era chulísimo. O sea, yo pensé durante un momento que iba a ser la gran ponencia de mi vida en la SEM porque el planteamiento era chulísimo. O sea, el planteamiento era, bueno, con dos sacerdotes exorcistas que según ellos pues habían hecho creo que 15.000 exorcismos, o una cosa así, en medio de un foro rodeado de neurólogos y neurocientíficos y bueno, y yo como antropólogo social, cultural, pues el tema me apasiona y es una maravilla, ¿no? Y también, pues por todos los condicionamientos que la sugestión y que muchos procesos, bueno, explican y el rito, ¿no? Sobre todo la importancia del rito. Pero se le fue de las manos y se lió una en redes sociales parda, pues porque al final creo que cuando uno habla de este tipo de temas tiene que llevar unos invitados que tengan una mente más abierta, que sean como más transversales, que tengan una formación un poco más y al final estos dos señores pues se dedicaron básicamente a contar su película y yo ya no sabía si estaban delirando en directo o estaban mintiendo directamente, pues porque bueno, se dijeron algunas cosas como que habían visto salir 7 ranas de la boca de un poseso, entonces vivas, además ranas vivas, o sea, cosas así, o levitación, ciertos tipos de fenómenos que tú no puedes bajo ningún concepto aceptar. Entonces, claro, y no estaban abiertos a ningún otro tipo de interpretación que no fuera el demonio viene y se mete y ya está. Y entonces pues te endemonias y tú te pones a echar sapos por la boca o a levitar, no sé cuánto. No hubo contrarréplica, pero porque no era posible. La contrarréplica al final era tan eso, o sea, era a ver a dos personas que te estaban contando una cosa que o estaban delirando, ya te digo, tenían ideas delirantes y ellos estaban convencidos de que habían visto salir ranas vivas de la boca de una persona y estaban convencidos, por lo tanto tienen un problemilla, o estaban mintiendo o las dos cosas, ¿no? O se estaban creyendo su propio... No lo sé, pero el caso es que no hubo ningún diálogo, no hubo ningún intento de explicación medianamente racional del fenómeno, ni ninguna explicación transversal, neurocientífica, ni antropológica, ni siquiera, ni se puso tela de juicio, no. Yo, para mi gusto, no fue un fallo pudiendo ser un chulísimo. De hecho, yo he estado en algunas veces en antropología, pues en algunas charlas con exorcistas, incluso exorcistas de otras iglesias, ¿no? Y se sacan conclusiones muy bonitas, muy guay, muy interesantes. Se dan interpretaciones distintas a ciertos fenómenos, pero partimos de fenómenos comprobables.
pero si no partimos de fenómenos comprobables, que no hay interpretación. Es decir, si a mí me dices que una persona pues desarrolla un sansonismo, ¿no? Como se llamaba antiguamente a esta fuerza sansónica que se necesitan 7 personas para agarrarlo, pues a lo mejor eso el neurólogo o el neurocientífico le puede dar una explicación y el exorcista le puede dar otra, pero por lo menos es un hecho, ¿no? Es un hecho de que ahí hay pues, una fuerza, ¿no? Como lo típico esto dicen de que la madre que levanta el coche en el accidente para sacar al niño, ¿no? Y tiene los 2 fémures rotos. Pues esos son fenómenos que ocurren y que pueden ser interpretables. Pero si te hablan de levitación, pues que ahí no podemos, no hay mucho más donde rascar, ¿no? Entonces fue curioso. Y luego, por supuesto, el sacar a colación los trastornos neurológicos funcionales en una charla sobre exorcismo, aunque se hizo sin ninguna mala intención, no sé cuánto, pero como muy bien, pues Araceli, una neuróloga que nosotros conocemos también, resaltó, fue como, a ver, ya llevamos mucho tiempo pensando que los trastornos funcionales están endemoniados, entre comillas, ¿no? Que no se me malinterprete, pero los pobrecitos han pasado por todas las cosas raras del mundo para que encima trae a 2 exorcistas y lo primero que hagamos sea, bueno, pues hablar un poco de que la explicación del cuadro podría ser un trastorno funcional y es como, vamos a ver, no. Así que las mariposas del alma yo las recomiendo mucho, mucho, siempre ir a las mariposas del alma, pero este año una cosa un poco rara. Bueno, Isma también estuvo y Alex, ¿no? Alex, tú también estuviste, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. De hecho, pues de momento como de algunas sentencias, pues miradas por todo el Sí, auditorio, hay un poco, pues eso que comentaba, como una especie de silencio incómodo en muchas situaciones, así claro. que ¿De qué hacemos con esto? Es decir, además que cuando tú ves a 2 personas que están tan convencidas de algo, que es tan indemostrable y tal, es que tampoco te apetece rebatirles, porque claro, no hay ningún punto de... Como si yo digo que tengo aquí debajo de la mesa a Bill Clinton. Pues o te lo crees o no te lo crees. Es decir, pero no hay una posibilidad de... ¿Por qué no me enseña Bill Clinton? No, porque eso va en contra, como decían, ¿no? ¿Y por qué no tienes grabaciones de la levitación? Que eso va en contra de la intimidad de la persona, no sé cuánto. Bueno, pues ya está, pues si ni hay grabaciones ni hay ninguna prueba, ¿qué hacemos? Pues que tú dices que ves gente levitar, pues yo, ¿qué te digo, hijo mío? Es que no. Entonces, a mí me faltó ese punto intermedio, ¿no? De estudiar la fenomenología, pues de, por ejemplo, yo recuerdo en una charla que vi una vez sobre exorcismo, pues la voz bitonal, por ejemplo, ¿no? Que aparece muchas veces en este tipo de fenómenos, y como un logopeda explicaba cómo el edema de las cuerdas vocales en ciertas circunstancias por esfuerzo, por deshidratación, etcétera, podía provocar esos patrones de voz que muchas veces son voces que cambian completamente la voz natural de la persona, ¿no? Entonces, pues eso es interesante, es decir, mira, vamos a buscar un punto intermedio. Luego el sacerdote dirá que es que el demonio habla siempre con la voz ronca y pegando voces, porque el demonio es así. Pero por lo menos también tenemos un logopeda, tenemos un no sé cuánto, tenemos un foniatra y cada uno da una explicación. En este caso de la mariposa del alma fue un monólogo de 2 explicando una cosa que no, para mí no tenía mayor, o sea, era doctrina, no era nada. Así que bueno, Ima, no sé, la Ima se reía mucho. Sí, yo me lo pasé muy bien. O No, sea, yo también, en al el fondo final, también. quiero decir, en ese momento o te vas o te entretienes, ¿no? O sea, no Sí, hay hasta que ya más. llevábamos 2 horas y dijimos, mira, Y vámonos ya, ya, que ya estamos locura esto, perdiendo el ya, tiempo, ya, estamos ya muy sí. repetidos, ya, vamos a tomar un vino. Ah, claro, pero un poco además la línea que tú dices, ¿no? De no rebatir, es que es como, es que es imposible debatirte porque estamos en un polo tan extremo que no tiene sentido, ¿no? Yo iba un poco por la idea, ¿no? De cosas que en su momento, antiguamente, no se conocían, que se trataban como exorcismos, que ahora la ciencia te lo explica, cosas, ¿no? Un poco más en esa línea, pues bueno, pues la línea como nosotros eso, Mariposa del Alma es como de nuestros sitios que a mí me encanta ir. Este año, por Y ejemplo, también estuve un rato en Humanidades, o sea, creo, por lo mismo, ¿no? Creo que son momentos en la SEN donde vas a escuchar cosas interesantes en general, ¿no? Que Humanidades iba este año de inteligencia artificial, y hubo un primatólogo con sus cosas, súper estudiado no, no, primates, un filósofo con sus paranoias de la cabeza, pero dentro de una lógica y un sentido, ¿no? sí, Entonces yo esperaba, de una conversación. esto es, ¿no? Yo esperaba también algo así. Y bueno, pues nos reímos mucho. En todo momento algunos nos sentimos que habíamos estado poseídos por el demonio, ¿no? Con Sí, cosas sí, sí, yo varias como, veces, yo qué varias sé. veces. Entonces, bueno, pero es verdad que fue un poco doloroso después de decir, o lo bonito que siempre son las mariposas del alma y este año yo creo que
Se le como fue tú de las dices, manos. se le fue un poco de las manos quizás por el perfil de personas que llevaron, ¿no? Sí. Está claro, está claro, está claro. Entonces, bueno, esa es la Ah, parte que nos la pasamos muy bien, ¿eh? Pero es la sí. parte más negativa en el sentido de decir, no, esto no es lo que buscábamos a lo mejor. Así que, Sí, no hubo punto de encuentro, hubo punto de no, desencuentro absoluto de decir, mira, hijos míos, ya está. Si vosotros pensáis eso, pues es lo que podéis pensar, pero que no hay. Ya digo, es que no ya desde el punto neurológico, sino ni desde el antropológico, porque ni siquiera se planteó que el exorcismo es una cosa que prácticamente es un universal cultural. Es que casi todas las religiones, por no decir todas, contemplan la figura de un maligno, de un antagonista, ¿no? Que tiene por mala costumbre meterse dentro de la gente. Entonces, ni siquiera el contrapunto antropológico de cómo sabe usted que el demonio era este el es demonio, católico ¿no? o no es católico, en fin. Entonces, Además, también con conflicto de interés, porque le preguntó a alguien y decían, claro, pero es que nosotros sí que lo expulsamos, el resto hacen un trato, o sea que claro, también aquí habría que, era que real. haber sacado el conflicto de interés un poquito ahí a la palestra, porque es verdad que hubo algunas frases un poquito o heavy. Sí, no, hubo algunos momentos heavy que no vamos a tratar, pero que sí es verdad que hubo algunos momentos que dijimos trágame y que de hecho los responsables de la charla tuvieron que meter el freno de mano y muy elegantemente. Yo lo admiraba mucho realmente a Porta, que era el que estaba en la mesa con ellos, estaba impasible, es decir, hizo una entrevista seria dentro de, o sea, con mucho respeto, muy. Yo lo admiro en ese sentido porque yo, ya te digo, siendo antropólogo y teniendo mucho respeto por muchas cosas, ahí hubo muchas frases que yo me hubiese escojonado de risa, pero vamos, porque eran muy absurdas, eran muy absurdas. O sea, frases. Además, yo creo que el problema que tienen gente así es que, claro, como al final el papa es infalible, ¿no? Lo que le comentaba Isma, y llamamos papas que algunos son de hace 15 siglos, pues claro, como no les puedes llevar la contraria, es muy normal que hace 15 siglos un hombre dijera cosas un poco raras, que a día de hoy suenen un poco raras. Entonces, como no se les puede corregir, pues claro, tienen que hacer unas volteretas, pues eso, unas volteretas ahí rarísimas para poder justificar de alguna manera lo que están haciendo. Entonces, en fin, según ellos, la conclusión básicamente, pues si la gente quiere saberla, es que hoy en día hay muchos más endemoniados y que las nuevas tecnologías y las cosas de la vida moderna, muchos más endemoniados y que por eso ahora pues se están ordenando más sacerdotes. Yo creo que en realidad es por un problema de mercado, porque es verdad que la Iglesia Católica hasta ahora era bastante restrictiva a la hora de autorizar el exorcismo, era bastante seria, ¿no? Y tenía que haber pues, un permiso del obispo, el arzobispo, etcétera, no sé cuánto. Y hay otras iglesias porque son bastante más permisivas y que tienen un resfriado y te hacen un exorcismo. Entonces, como hay un fenómeno muy cultural, ¿no? De muchísimo viaje de gente, muchísima migración, etcétera, etcétera, pues creo que la Iglesia Católica se ha encontrado que le están quitando a los clientes, sinceramente. Entonces, pues han tenido que ordenar más exorcistas y facilitar mucho el rito, pues porque se le están yendo a la Iglesia de frente, sinceramente. Yo, según mis cálculos, porque no creo que la maldad esté por ahí campando hoy más que nunca. Así que eso, Guillem, yo te he respondido un poco largo, pero porque me dolió un poquito en el corazón. Iba a ser mi momento de la SEN de toda la historia y acabó siendo, pues, ranas vivas, 7 ranas vivas o 14 ranas vivas saliéndole de la boca a uno. Las mariposas del alma siempre, siempre valen la pena, por lo menos para verlas y ver algo distinto y dejarte un poco esa parte Claro, pero tú lo comparas con, por ejemplo, cuando sí. trajeron El Ilusionista y estuvieron hablando de los mecanismos atencionales en la magia, que es que se te caían las bragas del gusto, y claro, no tiene comparación. Por eso digo que estoy dolido, pero bueno, entiendo que el año que viene le daremos otra oportunidad. Bueno, pues cuéntanos la tuya, tu Pues momento estrella. yo siempre, o sea, siempre destacar el tema de los cursos que hacen primer día y último, que es como un poco el reclamo para que vaya gente que están, y hay cursos que están muy chulos. Y de hecho, el primer curso que siempre da un poco de lastimilla porque no hay mucha gente, aunque después te dicen que lo ve mucha gente, me gustó porque hablaron del impacto sociosanitario, que han sacado dos informes en la SEN hace poco, y la verdad es que está muy, muy chulo, muy interesante, porque muchas veces esa parte se nos olvida de que pues, el tema biopsicosocial, la parte social, hay que tenerlo en cuenta, y hablábamos
sea, se hablaron cosas muy, muy interesantes, pero tampoco quiero hacerlo mucho más largo, pero creo que eso es lo que destacaría. Sí, es verdad que están poniendo los cursos los martes, que antes nunca eran al principio, y vamos a tener que ir ya a partir del martes, ¿eh? Porque vi que había algunos muy chulos. Me dio pena cuando llegamos y vi, y dije, coño, curso. Pues además lo tienes como asociado al sábado siempre, ¿no? Al último día, y digo, pues mira, digo, lo mismo nos podíamos quedar, y vi que eran los martes, y dije, uy, pues sí, 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 como siga la estrategia de poner los martes en los cursos chulos, aparte de los del sábado, que también son muy chulos, pero que es verdad que no había caído yo que el primer día de SEN había esas formaciones tan Además bonitas, ¿eh? está guay, yo siempre digo que tenemos que aprovecharnos porque, claro, es una cosa que está muy, muy encarada a la parte de neurología y son cosas que no ves de manera habitual. Pues yo, Claro, la primera SEN que fui era un curso de toxina botulínica y sí, desde que hice ese curso, los informes para derivación a toxina botulínica son o sea, me hacen mucho más caso, porque claro, claro, sí, al sí. final sabes lo que quieren que les digas y Sí, sí, esas sí. cosas son imprescindibles. Claro, y además, aunque Ah, sea un curso que en principio entres como oyente, que nunca vas a hacer, pues electromiografía, ¿no? Porque electromiografía, tú no vas a hacer nunca un electromiograma, pero qué chulo, ¿no? Saber pues, cómo se hace un electromiograma, qué significa la rayita en el electromiograma, qué significa cada uno de los reflejos que se valoran. Entonces, yo creo que es muy guay, es muy guay. Es decir, una forma de entender también el trabajo de nuestros colegas, ¿no? De decir, pues mira, un médico cuando manda un electromiograma, pues esto es lo que se hace, se busca esto es lo que aparece. Entonces, eso, o la toxina, ¿no? Que nosotros no vamos a pinchar toxina, pero trabajamos con pacientes que tienen toxina pincha todos los días. Entonces, está muy guay. A la hora de asesorarles, a la hora de entenderlo, de entender, es muy guay. Bueno, chicos, pues a lo tonto, pues ya llevamos un rataco aquí hablando de la SEM. Bueno, yo creo que como conclusión general, nos encanta la SEM, ¿o no? Sí, ¿no? Pero le recomendamos a todo el vale mundo. la pena. Estar de terapeuta de todo el tipo, que estén adheridos a la SEN, siempre es un punto porque solo la RASEN ya vale. Yo siempre lo digo, que aunque sean 90 euros al año, solo ese pedazo de congreso Claro. ya te vale más de 90 euros. Vamos, ya ves tú, pesado. Bueno, Vamos. aparte que a partir del COVID, con el tema de las grabaciones, además Sí, ahora tienes el acceso que antes no tenía, antes estaba en presencial y iba lo que iba, y ahora además tienes el acceso luego de grabaciones, entonces que está guay porque ahora, pues como, bueno, no puedo ir a neuropsicología, pues voy a ver esta charla de neuropsico, voy, entonces sí, sí, sí. tienes esa ampliación Vamos, se que ahora puedes ir amortiza a el todo, si dinero, quieres, vamos. se amortiza el dinero de sobra. Y aparte también yo, pues eso, que al final otra cosa que destacaría es que ya no es solo en la Rasen, que por ejemplo, que ya en las secciones se están haciendo cursillos, se están haciendo jornadas a lo largo del año, ¿no? Pues como el curso que se hace de trastornos neurológicos funcionales en fisio, pues el que tú has dicho de investigación, o sea, que encima ya no es solo esos 4 o 5 días que estás allí viendo de todo, sino que encima a lo largo del año ya se están haciendo cosillas. Entonces, que no es dinero, ¿eh? De verdad que no. Yo es de los dineros mejor invertidos en formación que uno puede Sí, echar, ¿verdad? porque tienes todo el acceso a A la todo. escuela SEN, y bueno, y luego cosas que a lo mejor nosotros muchas veces ni te enteras o no vas, pero acceso a un montón de formaciones que son hechas para neurólogos, pero nosotros como socios Sí, puedes sí. ir. O sea que al final lo que dices es que 90 euros, nada más que 90 euros por un curso de 5 días, que puedes ir desde un martes hasta un sábado con tus cursos y demás, ya los 90 euros están. Y además Además, puedes empezar a comer, las 8 de la comer mañana y allí, acabar cenas a las aquí, 8 de la desayunas. tarde. Que encima, Te dan claro, y de luego comer. encima tu picnic, tu charla, si tienes suerte de pillar alguna invitación a alguna charla cena, tu cafelillo a tus días, no sé qué maravilloso. Queremos ver a todo el mundo en la cena. Y encima luego, como este año que hicimos una cenita luego de la sección de neurofisio y vinieron también gentecilla y más estuvo también. En fin. Y si luego que eso, que está muy bien, que apuntáis a la cena. Esa es la conclusión. Yo creo. Le escribáis a Guillén, que está en la. Si soy fisio, a Guillén. Si soy terapeuta, a la Isma. Y ya está. Y allí nos vemos, porque además tenemos ya nuestro grupo de amiguitos de la SEN, que no los vemos en todo el año, nada más que en la SEN. Y eso está muy bien. Y de ahí van a salir parejas, matrimonios, hijos de la SEN, de todo va a salir hoy. Yo estoy seguro que las nuevas generaciones vienen dando fuerte. Bueno, queridos, Sí, sí. pues un placer como siempre. Se me pasa el tiempo volando. Además, estos capítulos así que son como más
pues de charlar. La verdad que De de charlar un tanta rato. opinión y de charlar un ratito se hacen muy llevaderos, no hay que prepararse nada, no hay que leerse muchos artículos ni nada. Así que bueno, no sé si saldrá algún capítulo más antes de Navidad o no, si no, pues felicitaros las fiestas a todo el mundo, que tengáis un solsticio maravilloso, que los días empiezan ya a crecer y la luz reina de nuevo. Y bueno, el año que viene ya hay capítulos programados que van a ser muy interesantes. Tenemos un capítulo programado de trastornos funcionales y logopedia, que no tenemos ninguno y que puede estar muy chulo. Paula en Neuropsico tiene también un par de capítulos ahí, alguno que se está haciendo rogar, que no vamos a decir quién, pero que se está haciendo rogar bien, pero que yo creo que al final le echará el guante. Tenemos pendientes también capítulos de pediatría con la CEFIP, tenemos pendientes, es decir, muchas cosillas chulas. Así que gracias a todos. Guillén, espero que te lo hayas pasado bien el primer capítulo, que te anime. Muy a gusto. Además, ahora de los 4 éramos andaluces. Ah, visto, estamos los 4 desde Andalucía. 100% andaluz. Estamos los 4 desde, ya está, en clave. A ti se te nos da el acento muchísimo, esto tengo que decir. Bien. Tienes un acento ya muy andaluz. A ver, 3 días que llevas en Málaga, llevas 3 días en Málaga y estás muy andaluz, es que ya está. Bueno, chicos, pues gracias de verdad, felices fiestas, que descanséis, que tengáis mucha salud y que nos vemos en la SEN del año que viene, si no pasa nada. en Sevilla. En ¿entendés? Sevilla, que además el año que viene, por eso, ya que se han bajado la reunión, se ha venido Guillén para abajo, Para estar cerca. para estar más cerquita, pues de Málaga a Sevilla es un suspiro y que espero veros a todos allí y que se apunte mucha gente. Así que el movimiento acompañe, como siempre decimos, y que seáis muy felices. Un besico, chicos. Chao. Adiós. Chao. Adiós, Guillén. Adiós, cuidar mucho, adiós. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.